en otros no, vemos una diferenciación. Y me he encontrado en algunos trabajos que básicamente encuentran probablemente una muestra de un plan estratégico porque no lo publican de forma concreta o completa, perdón. Entonces, algunos de esos elementos los trasladan ahí, pero no está en su forma. Y la forma que nosotros estamos eh, indicando en la estructura es de acuerdo a un modelo. Entonces, por eso es que a veces no cuadran muy bien las cosas cuando solo es de copiar y pegar, sino que más bien tenemos que tener el sentido de la congruencia y coherencia que tiene el modelo en función de todos sus elementos. Por eso es de tomarlo en consideración. ¿Qué sigo encontrando en otros casos y que dirían, pero estamos en segunda parcial, la evaluación es completa, es integral porque es un documento sumativo que esperaríamos que en el tercer parcial sea integral en su conjunto? Por ello, hoy estamos por ver la última parte. Sin embargo, la idea de la congruencia es que tenga un sentido integral. Lo que sigo encontrando en algunos casos, dos casos creo que son, es la estructura de los objetivos. Entonces, si bien es cierto, ahí está mostrado de 2 a 3 objetivos, pero solo me ponen 3. Pero son 3 en su dependencia de cada uno de los objetivos. Entonces, tiene que poner atención a eso, en la estructura y la forma, cómo se van desagregando, y va a ser parte de que ustedes pueden explicar la trazabilidad, que ya vamos a hablar acerca de cómo debería ser. Entonces, eso es lo que sigo encontrando. En otros, pues definitivamente estamos muy bien, entonces diría que no encontrarían mayor problema. En algunos casos también tenemos la redacción de los objetivos y sobre todo los objetivos operativos. El día de hoy, pues, en la última parte que está relacionado a los indicadores, cobra el sentido de por qué tener una buena redacción. El monitoreo y evaluación es básicamente medir específicamente algo. ¿Y cómo yo puedo medir algo que técnicamente está redactado de forma escueta o generalizada? Pues no le voy a hallar mayor sentido en colocar un indicador. Entonces es ahí donde resulta y viene a resurgir un problema que se puede haber evitado antes en hacer una buena redacción, porque aquí tocaría doble trabajo. Eh, Existe la confusión de que cómo hago el indicador porque no le tomo el mayor sentido, por un lado, pero el foco está más bien en la redacción que tiene el objetivo en sí mismo. Entonces, involucra darle una revisión a los objetivos operativos. No es todos los casos, pero en algunos. Entonces, ahí está en los comentarios el usuario que envió la tarea, pues ahí está mostrado en un cuadrito que les pongo de acuerdo a los criterios y para que lo tomen en consideración, porque si no, vienen y surgen al final. Y la idea es consolidar trabajos que tengan una buena forma y al final que sea congruente con esa nota donde tiene el mayor peso, el tercer parcial, que es la idea. Ok. Si existe alguna pregunta, noté otra cosa también. Ya miré que en algunas coevaluaciones han sido un poquito más ahí directos. Ni modo, toca, implica. Y definitivamente es parte de una depuración, porque si alguien no está colaborando y definitivamente solo ahí está aislado por una simple matrícula, pues no pretenderíamos que también eh, sus notas sean iguales a alguien que ha destinado un esfuerzo y una aplicación mayor para el resultado obtenido, que no debería ser de grupo, sino de equipo. Entonces, eh, ahí vamos dándole la forma y el sentido. A veces toca ser un poco tajante, pero es necesario, necesario. Bueno, entonces lo que les tengo mostrado ahí en la pantalla es un pequeño cronograma que básicamente es hasta donde nosotros vamos a llegar. Estamos en la semana número 12, hoy es 2 de diciembre. Hoy nos vamos a enfocar en la última parte del plan estratégico, que está relacionado a algo que se llama matriz de verificación, que está compuesto por indicadores, medios de verificación y supuestos. ¿Qué son? Pues eso es lo que vamos a ver ahí con otros recursos. Siguiente semana. Para la siguiente semana, de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, pues vamos a seguirle dando trazabilidad un poquito al caso de HL. El caso de HL ayuda en gran medida a poder comprender un poquito la forma de cómo irlo estructurando en su trabajo final. Entonces, en ese plan, en ese caso de HL, está planteado y le vamos a dar un vistazo
y está disponible en la carpeta del tercer parcial y es para entregar a más tardar el 8 de diciembre. Perdón, vamos a ver, 8, sí, 8 de diciembre, que es, ojo, un viernes. La idea es que ustedes lo hayan terminado ya antes de que probablemente nos volvamos a ver. ¿Y por qué digo probablemente? Porque la semana siguiente está relacionado a un seguimiento. Este seguimiento es en función a las dudas puntuales que tengan en relación a el desarrollo de su trabajo. Como cada uno de los trabajos tiene un contenido diferente, pues me encuentro en los casos que cuando se explica uno, pues todo surge en un encarrilamiento a un sesgo. Entonces, para evitar ese sesgo, pues son reuniones particulares en función de las necesidades. Entonces, si ustedes ven ese tema de consulta, ustedes me indican, apartamos un tiempo particular para el equipo y en ese tiempo esperaría no que me digan, está bueno todo el trabajo porque en 10, 15 minutos revisarlo todo, no es una revisión adecuada, sino que más bien va a una duda puntual y particular y en la cual lo podemos abordar y podemos ejemplificar en el caso que sea necesario para orientar. Eso va a ser el enfoque para el siguiente sábado. Permítame un segundito, por favor. Aquí estoy nuevamente, disculpen. Bueno, siguiente sábado, ojo, antes de llegar a ese momento, la idea es que ustedes hayan terminado el caso de HL y de ahí es donde surgen preguntas y abre la puerta para poder orientar en el caso que sea necesario. Y el último sábado, que es la semana 14, es el sábado 16. El sábado 16 nosotros vamos a cerrar y su evaluación aquí implica algo diferente, que es la parte de la evaluación, pues ustedes nos van a contar acerca de su plan estratégico. Como son muchos, pues el tiempo es bien reducido, es una ventana bien pequeña. Entonces esa ventana pequeña que tienen va a estar en función de que nos presenten, ojo, una muestra de su plan estratégico. ¿Por qué digo una muestra? Error que se comete si quieren copiar todo el informe y pegarlo en una presentación, nefasto, o sea, hasta ahí nomás llegó y no le va a dar el tiempo para poder expandirlo todo. Ya vamos a ver un poquito de cómo va a estar la forma en función de la muestra. Eh, Van a terminar su documento, que es integral, ya involucrando esta última parte, que es la matriz de verificación, al 14 de diciembre, para que tengan tiempo suficiente, porque ya es la semana de evaluación, están siendo los últimos exámenes para los que tienen clases todavía, y se puedan preparar. Y en esa preparación, pues, el sábado que nosotros nos veamos, vamos a hacer, vamos a conocer todos los planes estratégicos con una muestra, ¿ok? Entonces, para este momento, si ustedes ven, tiene un peso el documento de un 40% y tiene bastante peso la presentación. Entonces, muy importante. Si ustedes ven, dice ahí presencia obligatoria, pues me voy a ver en la obligación de dar la trazabilidad y sacar mi extensioncita y validar. Y si usted no está aquí, técnicamente perdió los 40, pero mi equipo los tiene. Yo estuve en un cierto tiempo, sí, lo siento, pero no estuvo todo el tiempo, porque parte del aprendizaje está ligado a, al conocimiento y el conocimiento se forma de manera individual en la medida que nosotros generamos esa reflexión. ¿Y cómo está la parte de la reflexión? Pues la parte de la reflexión está en sentido de tener un cierto grado de medición y ese parámetro de medición que nosotros tenemos es cuando podemos ver algo en que comparar. Entonces esa comparación va a estar con el trabajo de los compañeros. Entonces ameritaría que ustedes estén ahí
y que básicamente esté enfocado ahí. Entonces, eh, entonces por eso está el criterio ahí, para este sentido. Voy a compartir este Excelito ahí en la carpeta del tercer parcial porque si alguien estuvo, pues ustedes medianamente le explican, pero lo pueden referir a esa parte eh, para que puedan tener referencia de ello. Ahora, pregunta por aquí, mis amigos y amigas. Bienvenidos a los que se vienen integrando. Sergio, ahorita les cuento. Me voy a ir aquí. Tengo otro hojita en este archivito de Excel y ahí hay unos lineamientos de presentación. Sergio, lo voy a comentar entonces mientras alguien empieza a digerir un poco ahí la información. Son 7 equipos, 7 equipos. Entonces, son muchos. Los lineamientos. Pregunta, aquí está la respuesta, Sergio. 10 minutos como máximo. 10 minutos como máximo. Pueden dar, puedan dar un rango máximo extensión para que logremos cuadrar en el tiempo en 12 minutos. ¿Okay? Pero no me quisiera ver en la penosa pena de cortar a alguien que se quede a medias porque básicamente perdería gran peso de la evaluación. Entonces, vamos a buscar un mecanismo de anticipar un momento para que cuadremos bien en el tiempo. ¿Estamos ahí, Sergio? Correcto. Y probablemente surge una pregunta ahí, creo, ¿verdad? Sergio? ¿Todos tienen que exponer? No, 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 lo entiendo. Y definitivamente, yo no soy de que tiene que estar todos en un paredón de fusilamiento, sino que cada persona tiene diferentes habilidades y en función de más que, que hacerlo inquisitivo, se, tiene una función de buscar el resultado, de buscar el resultado. Ahí me pausé un poquito que alguien está escribiendo y no están grabando la clase de hoy. No, tal vez ya se agregó Gretel, que es la que nos ha colaborado y le tengo una deuda. Ahí vamos a poner a alguien que le dé soporte, Sergio. Ok, magnífico. Bien, seguimos comentando que son como las preguntas frecuentes. Ok, yo me voy a conectar tarde porque soy del equipo número 7. Entonces, ahí vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque el orden es aleatorio. ¿Qué significa aleatorio, Sergio? Ayúdenos ahí. Ok, bien, bien en esa parte. Pero más bien, en vez de cualquier persona, lo voy a determinar cualquier equipo. ¿Ok? En función del el orden de los equipos. Entonces, si por X motivo, la forma como lo abordamos, surgió el equipo 7, empezamos con el equipo 7, empezamos con el equipo 4, vamos a buscar una forma para que nos lleve al orden aleatorio. ¿Estamos ahí de acuerdo, Sergio y demás? Ok. Siguiente pregunta frecuente. Todos tienen que exponer, que es lo que les mencioné ahí. Pues fíjense que no. Yo le doy la libertad de que ustedes lo expongan en quién y en la cantidad que ustedes estimen conveniente. Como son muchísimos, un grupo bien grande, imagínense todos entre pasar de uno a otro, más bien el mensaje se diluye, se pierde porque se va cortando. Entonces, perdemos en gran medida el objetivo que es transmitir el mensaje en su
en su ámbito transversal. Entonces yo les dejo la libertad de quienes exponen de su grupo. Y cuando les digo también en quienes, les hago la siguiente sugerencia para que quede de alguna manera también la advertencia. Si lo dejan a una sola persona, puede existir la probabilidad de que esa persona, ustedes le brinden la responsabilidad, por X, Y, Z, W motivo, puede fallar. Y no necesariamente que sea a propósito, sino que puede fallar porque estamos en un medio donde existen otras probabilidades de pérdida de energía, desconectarse por limitaciones de internet, entre muchas otras cosas más. Para evitar esto, porque lo que estamos buscando es el enfoque al resultado, mi sugerencia es que lo hagan entre dos personas al menos. Si uno falla, pues estamos asegurando que el equipo esté dando respuesta. Porque si le dejan la batuta a Sergio y Sergio tiene un fallo, pues no como equipo le echen la culpa a Sergio, porque yo no le voy a echar la culpa a Sergio. O sea que la responsabilidad es atribuible al equipo. Entonces, para evitar eso, mi sugerencia es que lo hagan así en función de enfocarse en resultados. De acuerdo, Sergio, y voy a referirme a Sergio ahí porque estamos en línea de comunicación entre todos como equipo, como grupo. Ok, muy bien. Vamos. ¿Qué me van a entregar? Bueno, para poder exponer su trabajo y para que sea un soporte y que sea preparado, pues solicitaría una presentación que sea breve, porque obviamente el tiempo es muy limitado y en esta limitación de tiempo, pues si tienen excesiva una cantidad de información con un peso enorme, pues difícilmente la van a poder trazar. Entonces, mi sugerencia es que sea una presentación tipo resumen ejecutivo, que lleve esta línea de esta estructura que les voy a mencionar ahorita. Pero antes de ello, les quiero mencionar algo. Este entregable que ustedes van a hacer de la exposición, que es una preparación para tener un enfoque al resultado, voy a pedir que por favor me le entreguen hasta después de las exposiciones. ¿Por qué? Les voy contando el porqué y el argumento. Al final de esta exposición, ustedes me van a incluir, así como en el documento, una coevaluación. Entonces, ustedes me dan retroalimentación si hay soporte del equipo para el equipo y con el equipo. Entonces, lo pido hasta después porque ustedes son mi guía de retroalimentación. O sea, imagínense, son 56 personas, es un número bien grande de personas. Entonces, para poder darle trazabilidad, para poder documentarlo, pues yo esperaría que lo hagan hasta el último momento. En el último momento le llamo como el minuto 90. Miren lo que pasó ¿Qué nos pasó, Sergio, con el partido Honduras-México? Bueno, y normalmente muchas cosas suceden en el minuto 90, pero aquí fue también exceso de tiempo. Yo, demasiado. Es correcto. Sí, pero bueno, poniéndolo ahí en el último minuto de esas cosas excepcionales que pueden ocurrir, es que de repente alguien no, no haya sido como el mejor apoyo para el equipo, pero tal vez se puede ofrecer hacer una exposición y lo hace de forma excepcional. Entonces, la retroalimentación que se puede tener para ello pues, es positiva. O a la inversa, alguien ha sido apoyo, pero en último momento como se fue a comer tamales y los dejó abandonados, entonces también la retroalimentación, pues hay que darle la consistencia a todo, en todo y con todo, ¿verdad? Entonces, por eso lo pido hasta el final. Estamos ahí en línea todos y ahí contándole a Sergio para ver si estamos en interacción. Por ahí Sí, nos dice bien licenciado. Ezequiel. Excelente, Eduardo. Ok, bueno, una estructura. Les cuento acerca de la estructura. Pues, miren,
En la estructura, pues una portada, pero no se desgasten en mencionarme todos los miembros del equipo con que lo veamos ahí, quiénes son parte de ellos. Magnífico, número de equipo y una breve, pero muy breve introducción. Si ustedes ven, en la columna derecha hay una sugerencia en función al tiempo para poder llegar a él. Bien importante, una descripción de la empresa. No conocemos las empresas, entonces esa breve descripción de la empresa es hablar del perfil de la empresa. Entonces hablar del perfil de la empresa, pues no también, no necesariamente es mencionar todo lo que tienen en el informe. El perfil de la empresa ustedes pueden hacer un condensado y que básicamente puede estar orientado hasta con me gusta algunos de los trabajos que en el documento van incorporando su logo. Entonces ese logo hace referencia a lo que se dedica, dónde está ubicada. Y hay una de las empresas inclusive transnacionales. Y el perfil de la empresa es, sin duda alguna, describir qué es la empresa así, de manera breve. Luego, el marco estratégico es una conexión entre sus elementos. Si ustedes ven, hay un entre paréntesis algo que menciona y dice sintetizar. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un enunciado de visión, de misión, pero no necesariamente lo tienen que colocar todo ahí para hacer una lectura. Con que ustedes pongan algunas palabras claves y lo pueden esquematizar si quieren, puede servir mucho, pero da una idea de la dirección que torna hacia lo que desean en función de lo que se hace y sobre todo cómo cimentan ese deseo en función de acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues los objetivos operativos. Entonces, algunas palabras claves pueden ayudar y aquí torna un foco de si es un resumen ejecutivo en función de trasladar la información, que aprendamos a sintetizar algunos elementos. Después de ello tenemos el análisis de factibilidad. Ustedes han hecho diferentes elementos, pero aquí mi sugerencia viene cómo esas acciones tienen alguna trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Pues el seguimiento que tiene en su dependencia o descomposición, porque si bien es cierto, hay un deseo futuro en relación a lo que se hace, que es la misión, y todos esos temas importantes que se consideran para poder llegar a materializarlo, se van descomponiendo en objetivos en acciones más particulares, que son desde las macroactividades, pero que se descomponen en objetivos operativos. Entonces, mostrarlo todo sería, una falacia poder decir que lo vamos a mostrar todo en tan poco tiempo. Entonces aquí viene mi sugerencia en que ustedes hagan una línea y esa línea sea que a partir de sus objetivos operativos tomen uno que considere objetivos estratégicos, tomen uno el que consideran más relevante sobre la organización y que es lo que apalanca el mayor empuje como parte del motor. Y de él tomen la congruencia para ver cómo está la redacción sintetizada, también podría ser de un objetivo operativo. Y en este sentido, mencionar todas las actividades necesarias que ustedes han involucrado para poder cumplir con ese objetivo. Eso en una sola página se puede hacer y de forma muy breve y ver la congruencia que existe desde las actividades sobre objetivo estratégico y que viene y depende de un objetivo estratégico. Me explico por ahí, chicos y chicas, que a veces es lo que tiende a tener como el más, eh, diríamos, conflicto de poder pasar de toda la información que tenga un informe, cómo trasladarlo en una exposición que tiene un tiempo tan reducido. Por ahí, dedo, Eduardo, los demás. Por ahí Jeffrey, José, Hilary. Ok, vamos bien entonces. Posteriormente tenemos el análisis de viabilidad. Ok, en el análisis de viabilidad tenemos diferentes elementos. Mi sugerencia, y aquí como lo dejo planteado aquí, diría que es como parte
diagnóstico que se tiene, que nos muestren una parte de su análisis FODA y lo pueden hacer esquematizado en función de no tener tanto texto, sino que poner los más relevantes e importantes. ¿Cuál es la fortaleza más importante? ¿Cuál es la debilidad que ustedes han identificado con mayor relevancia? Etcétera, etcétera. Y en el cual ustedes pueden destacar también un porqué. Eso se puede sintetizar en una sola página. Ahora, de ahí vamos a tomar las estrategias. Y las estrategias vamos a tomar la relación miren que tengo ahí. Dos estrategias. Pueden tomar cualquiera de esos cuatro que ustedes van a mostrar en el FODI, que van a mencionar. ¿Qué acciones ustedes podrían hacer si estamos hablando de fortaleza? Pues para sostener o potenciar de alguna manera esa característica que viene siendo el elemento diferenciador y competitivo de la organización. Si hablan de una debilidad, ¿cómo minimizar ese impacto que puede tener algo que ustedes han identificado, que son acciones que definitivamente están limitadas en el quehacer de la organización y podrían revertirse? Con dos, suficiente. Tiempo breve, no pueden agarrar todo lo del informe y pegarlo en una presentación. Y finalizar con una parte de lo que estamos haciendo ahorita, de lo que vamos a hacer ahorita, a mostrar que es cómo medir el desempeño, el mismo objetivo operativo que tienen, y lo voy a sombrear aquí, del que ustedes le van a dar trazabilidad, colocar cómo lo podrían medir. Y en este sentido, hacer una muestra de esa matriz de verificación que la vamos a conocer el día de hoy, para poder cerrar en función de la conexión de todos los elementos para hablar del plan estratégico de una empresa. Es una aproximación de ti. No les pido que sea como al pie de la letra. Lo que voy orientado con esa aproximación es que no empiecen a hablar del perfil de la empresa y se tomen 5 minutos, porque va a perder como el valor del propósito que se tiene de conocer una muestra de todo su trabajo. Entonces también con pinza a quién le van a dedicar, le van a entregar esa responsabilidad o a quiénes para que sepan manejar bien el tiempo. Preguntas por aquí. Sergio, estábamos ahí con algunas frecuentes. Con estos lineamientos, ¿cómo estaríamos? Este mismo Excelito lo voy a subir ahí en la carpeta del tercer parcial, pero si hay algo que entre ustedes y yo podríamos cambiar, pues por eso no lo he subido. Todavía está flexible a poder hacer algún cambio. Ok, bien. Le acompaño los criterios de evaluación. Muy importante en este sentido el tiempo, porque ya les mencioné, si alguien empieza a conocer a entregar el perfil de la empresa y se demanda mucho tiempo, básicamente vamos a perder tiempo importante para entregar información importante y relevante que está orientada al tema, que es la planeación estratégica como tal. Estética de la presentación, pues muero cuando me quieren copiar y pegar el informe en el documento. Entonces, he visto unos trabajos muy bien elaborados, con buena estética, entonces quisiera ver ese reflejo, pero obviamente que estamos en un formato diferente. Entonces, por ello, el tema de esa estética que ayuda mucho a comprender la información sintetizada, condensada y que no esté excesivamente cargada de texto, sino que venga a integrar su riqueza mediante la explicación. Estructuración congruente, pues les estoy dando el caminito. Entonces, a veces alguien podría decir, bueno, le vamos a dar la responsabilidad a dos personas y las dos personas están pensando por separado y a veces quieren unir algo que no combina muy bien. Entonces, intégrense bien en una estructura congruente. La calidad del contenido, pues va bien ligado a esa estética en función de que no necesitamos tener tanto texto, sino que con imágenes y palabras representativas podríamos orientar los elementos que nosotros vamos integrando en ese plan estratégico
en función del contenido que es relevante para, no de forma teórica, sino directamente proporcionado a la empresa en su personalización. Entonces, esperaríamos que también el mensaje fluya en buena forma para que todos podamos comprender un poquito cuál es el trabajo que se ha desarrollado. Y sin duda alguna, un factor diferenciador de evaluación individual, la retroalimentación que puedo tener con, de acuerdo a lo que ustedes me digan, cómo han apoyado los miembros del equipo, para el equipo y con el equipo. Preguntas. Negativo. Muestro nuevamente el cronograma. Aquí. ¿Alguien por ahí quería preguntar algo que me moví de pantalla? ¿Nadie? Vamos a preguntar al azar. Dayana, ¿alguna preguntita, Dayana? No, no tengo duda. Excelente. Hazy, No, Lick. Jeffrey Zúñiga, que tenemos dos Jeffrey. Ninguna. José, o sea, Álvarez. No, Lick, sin dudas. Excelente. Yorleni. Oh, claro, Rick. Yorleni, usted era la que se había ofrecido al inicio. A las Ay, grabaciones. sí, sí, Rick, yo fui, pero es que al final no pude. Mire que no se me Pero olvida. sí, pero es que Brian ahí me ayudó, ¿verdad? Sí, por ahí se integró Brian, que ha tenido, tiene algunas limitaciones por el trabajo. Entonces, por ahí mire que estaban escribiendo. Vamos a ver si con Sergio podemos hacer algo. Ok, bueno, estas son. Siguiente semana, recuerden, foco está lo que viene a surgir como dudas y lo que podemos ver de forma particular con los equipos. Ustedes me avisan, lo validamos por equipo, pero me anuncian previo para organizar el tiempo en la medida de que lo necesiten. No todos lo necesitan. Hay unos equipos que están muy bien y tienen muy buen objetivo operativo, entonces esperaría que no tengan mayores problemas. Cuando normalmente suceden problemas de comprensión es cuando los objetivos no tienen una resolución adecuada y lo que deja grandes limitaciones ahí para poder dar una acepción a ello. Ok, bueno, en un momento, al finalizar les voy a compartir el Excelito entonces para que lo tengan a disposición. Estamos. Vamos a cambiar entonces aquí a otro recurso. Denme un segundito, por favor, ya les comparto. Vamos a cambiar esta parte. Aquí debería de verles ya. Ahí está. Ya la pueden ver. Me confirman para pasar. Sí, licenciado. Ok. Este tema de indicadores es un elemento de la matriz de verificación, que es la última parte que nosotros podemos involucrar al plan estratégico. Para poder darle un sentido, pues en primera instancia, esto que empezamos a ver en las primeras semanas es el modelo, o sea, es la forma que nosotros hemos tomado para poder desarrollar un plan estratégico, que está referido en tres grandes partes. Uno de ellos es el análisis de factibilidad, que en gran sentido viene orientado a establecer
acciones que nos llevan a un futuro deseado, que es parte de la visión en congruencia con lo que se hace y que tiene que tener, que debe estar ligado en ese sentido, para lo cual se establecen objetivos que tienen diferentes características. Los objetivos estratégicos, aquellos que son temas muy relevantes en cuanto al quehacer de la empresa y que van a soportar de alguna manera ese futuro deseado. Pero como son temas muy amplios, se distribuyen en partes más pequeñas en algunos casos denominados como objetivos específicos, pero para este modelo son objetivos operativos, que es donde realmente se llega a materializar los efectos que se derivan de todas las acciones que están orientados a todas aquellas actividades que son parte del día a día, por eso operativos. ¿Y por qué parte de la factibilidad con ellos? Porque el modelo brinda un elemento también muy importante y que de acuerdo al foro aquí, porque hay diferentes disciplinas, tal vez no se toca de forma tan profunda porque viene relacionado a establecer un análisis en función de una proyección financiera y en esa proyección validar si se cuentan con todos los recursos necesarios para poder llevar las actividades necesarias que pueden cumplir para poder lograr esa proyección a futuro. Diferentes disciplinas, pues hablar de muchas características financieras en un medio donde hay disciplinas que muy levemente llevan clases que están orientadas a este tipo, pues entonces tendríamos una fricción muy grande. Entonces, parte del foco es conocer todos estos elementos y la relación que existen en su congruencia. Por eso estos pequeños apéndices que están por acá. Segunda parte del modelo, como una herradura, que está orientado a el análisis de viabilidad. Ese análisis de viabilidad es que, si bien es cierto, las cosas que nosotros pretendemos hacer se pueden hacer en función de los recursos, pero indagar en todo el medio y el contexto, tanto presente como una proyección futura, de que van a resultar con ciertos beneficios. En otro sentido también, poder evidenciar si vamos a tener algunas limitaciones, que son parte de algunos actores sociales, que son parte dentro de ese FODA, las debilidades que podemos tener, y por otra parte, pues potenciar todo aquello que esté en aras de el beneficio que se puede obtener en forma positiva y con todos los elementos que nosotros hemos trazado por ahí. Ahora bien, la tercera parte viene en el sentido de la evaluación, que se le denomina gestión por resultado. Todos esos objetivos, y precisamente los objetivos operativos, nosotros vamos a colocarle indicadores. Para el modelo, aquí la figurita pues está un poco errada porque los indicadores que se van a colocar son precisamente para todos los objetivos operativos. Todos. Entonces, por eso es muy importante que tengan una buena redacción, porque en la medida que tienen una buena redacción, pues colocar un indicador es muy fácil. Estos indicadores, a su vez, en la medida de que se van revisando, pues pueden ser los indicadores del nivel superior, que son los objetivos estratégicos, que ya lo vamos a ver en la medida que vamos dándole la trazabilidad adecuada. Sin embargo, estos indicadores también están acompañados por otros elementos en los cuales nosotros vamos a conocer una matriz de verificación, que la matriz de verificación es hacer parte de esta evaluación con estos indicadores, pero tener evidencia de lo que prácticamente se va constatando y se va evaluando, a lo que se le denomina medios de verificación, y también tener la consideración de algunos supuestos. ¿Qué son los supuestos? Pues anticipándome un poco, es todos aquellos elementos que se tienen que tener en su parte como considerados y que se van a mantener en el tiempo y que son parte también de este apéndice que está por ahí y que está mostrado, que conecta con este por acá, en ciertos elementos que no puedan limitar el quehacer de una acción, y esta acción referida directamente a los objetivos operativos, específicamente hablando de ello. Es así como nosotros vamos a completar
todo el modelo con esta tercera parte y lo vamos a integrar todo junto y a lo que se le denominaría un plan estratégico. Entonces, todas las acciones, digamos, en las empresas, cuando se hablan de los KPI, son los indicadores claves de desempeño. Entonces, ¿cómo ven esos desempeños? Pues está en función de los resultados. Esta función de, KPI era aquí, y aquí es una I. Estos resultados son los que básicamente se espera evaluar. Entonces, ¿que hice mucho esfuerzo? Pues en definitiva, pues se agradece, pero realmente lo que se valora son los resultados. Entonces, esos resultados van a ser directamente atribuibles a los objetivos en función de cada uno de los indicadores que nosotros vamos a colocar. Entonces, en una función determinada, en una empresa, cuando alguien se asigna esa función, tiene ciertas actividades operativas que va a realizar y en esas actividades operativas que va a realizar debe de tener alguna manera de cómo medirlo, que son parte de esos indicadores. Entonces, al final de un año, pues se mide en función del cumplimiento de los objetivos que se le han asignado y es a lo que se le denomina gestión por resultado. Entonces, el modelo involucra estas partes y en alguna medida, para algunos que trabajan, pues dirán, ¿y cómo surge esa evaluación del desempeño? Pues un cascadeo de toda una información que está atribuible a un plan estratégico. Esa es parte de las utilidades que puede tener, diríamos, en la parte operativa. En la parte de dirección, pues facilita el toma de decisiones en la medida que se puede ver o tener una visión amplia de toda la organización y del camino que va a tomar. Entonces, como preámbulo anticipo y haciendo un vínculo de conexión desde dónde venimos y a dónde nosotros pretendemos llegar, pues es donde vamos a conocer esta última parte, que son conocer los elementos que componen el análisis de monitoreo y evaluación del plan estratégico, que en sus partes sería conocer la formulación de los indicadores, las características de los medios de verificación, características de los supuestos, que en su conjunto forman la matriz de verificación. Ya la vamos a ver y es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver un poquito y dejar planteado ahí un poquito de contexto teórico para tener esa referencia después que sirva para la construcción del mismo. En primera instancia, cuando nosotros hablamos de la evaluación de la estrategia, pues la estrategia no es ya lo pudimos percibir, o sea, son muchas, es una maraña de acciones, pero que están encaminadas a temas particulares y en su tema particular, temas particulares integran una generalidad del camino que tiene la empresa. Una vez implementadas las estrategias, los gerentes definitivamente deben saber cuándo no está funcionando bien determinada estrategia. Por ello, los diferentes indicadores que se pueden poner y que no necesariamente solo puede ser uno para cada objetivo, pueden ser diferentes. Y lo puedo tener en algún sentido, como lo que ustedes hacen con las clases. Imagínense que ustedes fuesen evaluados en una clase con un solo examen, sería prácticamente un blanco y negro. Entonces, para ir encaminando a un área de mejora, pues se ha construido un modelo en el cual sea parcial, una evaluación parcial con el foco de ir mejorando constantemente. Y con tal sentido, que es en busca de los resultados y los objetivos generales, que por ello el tercer parcial tiene mayor peso en función de los tres. Para los que no sabían, el primer parcial son 30 puntos, segundo parcial son 30 puntos y tercer parcial son 40 puntos. Entonces esperaría yo un muy, muy buen trabajo. Y en este sentido, pues así es como en algunos casos, algunos objetivos se pueden plantear con diferentes indicadores en el tiempo en la medida de no llegar a un punto y decir que no se cumplió, sino que más bien dar un apoyo a las que toman decisiones de alguna medida y poder restablecer ese camino en función de mejorar las probabilidades de éxito. Para esto es necesario realizar un monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y la formulación de estrategias.
Esta sirve bien sea para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. De lo que les he mencionado, pues con diferentes indicadores se puede reafirmar que algo está bien construido y va caminando en buena forma, o existe el hecho de poder materializar ciertas acciones que pueden diferir en función de los resultados que se esperan como totales, que son parte de una táctica también, movimientos muy rápidos, pero que vayan en función de ir en una mejora constante. Por ejemplo, cuando se pone en práctica un objetivo estratégico puede ser demasiado optimista, que es algo que suele suceder cuando hay mucha emoción, y por tanto en la siguiente ocasión se establecen objetivos más conservadores. Y cuando se habla de la siguiente ocasión, pues elaborar un plan estratégico versión 1, pues es como empezar a formar un rompecabezas. Sin embargo, en su siguiente edición es como una reformulación en el cual el conocimiento que ya se tiene de todas las partes en su forma integral se puede ajustar en mejor medida. Las empresas que son más maduras, con mayor conocimiento en todos esos elementos, pues tienen bien fino y bien medido inclusive las delimitaciones en cuanto a las funciones asignadas a la parte operativa, y por ende hasta se le facilita poder hacer pagos variables, por ejemplo, porque saben el nivel que pueden manejar con los resultados que pueden obtener, que va en función de la trazabilidad del tiempo y la experiencia que han ganado en el conocimiento tanto del mercado como de su operación como tal. Aquí hay algunas preguntas orientadoras que no son un cuestionario, sino que ayudan a tener una idea hacia dónde va dirigido. Y en cuanto se hablan de los contralores, son aquellos que en empresas muy grandes son los que ayudan a dar la trazabilidad de las operaciones de toda una organización que tiene muchas funciones, que a menudo desempeñan un papel importante en el diseño de sistemas de control estratégico. Aquí algunas preguntas importantes sobre ello. ¿Se está efectuando la estrategia tal como fue planeada? Pues se necesita una evaluación como tal. ¿Se están logrando los resultados deseados? Pues esa evaluación debe ir pensada no solo en un blanco y negro, sino que en una medida que se pueda encarrilar a las decisiones a mediano plazo para ir mejorando las probabilidades de éxito. Las tres actividades fundamentales para evaluar las estrategias son las siguientes. Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias presentes. ¿Cuáles son esos factores? Si ustedes se acuerdan, hicieron unos factores críticos de éxitos en relación a todas las actividades que se van haciendo. Esos factores críticos de éxito son los que están de alguna manera en la mira como parte de los resultados. Muchas acciones de instancia corta, pues a veces no se validan en su funcionalidad como resultados o impactos grandes o inmediatos, pero son una consistencia en la medida que se van sumando todas las actividades que van orientadas a ese foco como estos factores. Medición del desempeño, lo mencionado aquí, en esta parte, y la aplicación de acciones correctivas, la toma de decisiones a mediano plazo, cuando las cosas no están funcionando bien y que no necesariamente tienen que ser por factores internos, sino algunos externos. Lo que se vivió recientemente con un tema de la pandemia, que nadie está preparado para ello, pero unas empresas funcionaron mejor que otras porque tomaron decisiones inmediatas en función de no perder el foco de esos factores críticos de éxitos y la medida como podrían cambiar ciertos caminos en función de las limitaciones que habían en el momento. Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de las mañanas. El éxito siempre crea problemas nuevos y diferentes, es decir, las organizaciones complacientes caen en decadencia. Entre más dinámica es una organización, probablemente va a cometer algunas acciones que no se determinan como fracaso, sino que son parte del aprendizaje, y ese aprendizaje pues constantemente va siendo un escalón más para poder capitalizar todas aquellas acciones buenas dentro de un margen muy amplio o un abanico de acciones que se pueden determinar. Por eso, en algunos sentidos, yo creo que viene como la pregunta cuando se están construyendo los objetivos. ¿Y por qué tanto?
pues tenemos que tener unas acciones, un abanico de acciones muy amplio para poder capitalizar todas aquellas aspiraciones futuras, que es en gran medida. Ahora, hablemos precisamente de los indicadores. ¿Qué son? Pues son aquellos que objetivamente verificables fijan el nivel de efectividad necesario con respecto al logro de los objetivos. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de objetivos operativos, hablábamos de una característica SMART. ¿A qué se refería SMART? Si me acuerdan ustedes. ¿Qué son objetivos SMART? Voy a agarrar al azar a alguien por acá. Valeria. No me acuerdo cuál es. No se acuerda Valeria. ¿Quién le ayuda a Valeria? ¿Qué es un objetivo SMART? Muy cerquita por ahí, Valerie. No me acuerdo tampoco. Tampoco. Ojalá no estén en el mismo equipo, porque se van a tener que Son los acordar. objetivos que son específicos, medibles, alcanzables y relevantes, con un límite de tiempo. Excelente, Eduardo. Entonces, cuando nosotros nos conocemos esas particularidades de las que nos habló Eduardo ahorita, pues no podemos saber qué es lo que pretendemos con ese objetivo por algún de un sentido entre todas las demás particularidades. Por ello constituyen la base para la evaluación y el monitoreo. Los indicadores, miren, especifican las pruebas empíricas necesarias para comprobar si los objetivos fueron alcanzados. Si nosotros tenemos un objetivo escueto, que no tenemos particularidades de ese objetivo, no lo tenemos en la forma SMART, pues vamos a tener un indicador similar. ¿Y qué quiere decir eso? Imagínense que, y se lo voy a poner así, ¿con cuánto se aprueba una clase? ¿Con qué nota se aprueba una clase? 65. Correcto, Valeria. Entonces, eso es algo particular y específico, pero vamos a tener 100 puntos y que no especifiquemos esa cuota, ese monto, esa nota como tal, pues sería alguien que diría, uy, yo saqué un 40, diría alguien, y probablemente alguien sacó un 70, pero el que sacó 40 estaría peleando por querer pasar porque se esforzó demasiado. Entonces, parte del logro nos lleva a acciones particulares que van derivadas de una cantidad, van derivadas de un tiempo, todo lo que está mencionado ahí, para no tener referencia o excusa escueta en el sentido de que un indicador no pueda medir específicamente cuál es el logro que pretende alcanzar. Ya lo vamos a conocer cómo son. El indicador es el eslabón entre los conceptos usados en la formulación de objetivos y es el nivel empírico de observación, medición, o sea, la operacionalización misma. El indicador siempre tiene que contener una instrucción de medición fija. De alguna medida, esa cifra absoluta o relativa es más fácil decir si usted aprobó o no aprobó. Si no, entraríamos en una discusión tremenda en función del esfuerzo. Sin duda alguna, que cuando no tenemos claridad de cuál pretendemos que es el resultado, nos llenamos de excusas y las excusas técnicamente pues no son el resultado como tal a lo esperado. Y técnicamente se esperaría en la medida que tendemos más claridad en esas cifras absolutas, un indicador que puede llevar a ello. Cuando hablamos de relativo, en algunos casos, puede darse el caso dependiendo la naturaleza de lo que nosotros estemos hablando. Vamos a conocerlo ahí. Bueno,
una condición que expresa un nivel de calidad. La calidad, si yo preguntase aquí, ¿la calidad es objetiva o subjetiva? Es muy probable que yo tenga la respuesta, depende. Ese depende le da subjetividad y tiene todo el sentido. Es como que yo hable cuál es, me voy a ir a algo práctico de repente. Pregunta para ustedes. ¿Cuál será el mejor dispositivo móvil que existe a la fecha del día de hoy? ¿Cuál será? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? ¿Cuál será el mejor dispositivo móvil que existe ahorita en el 2023 a esta fecha? El mejor. ¿Cuál será? Es que de alguna manera siempre entrará el depende, porque cada dispositivo se va a acomodar a las necesidades que tiene el consumidor. Es correcto. Y ahí hablamos de la subjetividad en cuanto a un estándar que lo atribuimos como parte de la calidad. Sin embargo, hay una idea de trasladar esa subjetividad a una objetividad. ¿Y cómo se logra? Orientando esos productos a un segmento particular y decir, bueno, este segmento específicamente está demandando X, Y, Z, W características y yo me voy a enfocar en entregar específicamente esas prestaciones que ellos andan buscando en mi producto y entonces ahora voy a trasladar de algo subjetivo a algo objetivo. Entonces, alguien que no esté dentro de ese segmento va a decir, no, yo no lo considero bueno, pero es que él no está buscando esas prestaciones. Entonces, es similar en el tema de los objetivos y también de los indicadores. Y por eso es necesario la precisión que puede tener en lo que busca cada uno de los objetivos. Entonces, por ello, tener objetivos escuetos, como que yo diga, el mejor, a diferencia de hablar de algo más preciso que lo categoriza como, entre comillas, el mejor. Pues ahí pasamos de lo subjetivo a lo objetivo. Para tenerlo en cuenta, aquí menciona que pueden existir dos tipos, pero cada vez que nosotros nos vamos a lo cualitativo, pues entonces dejamos mucha puerta abierta. Hay conceptos que pueden expresar fácilmente en términos cuantitativos que es en función de una cifra, sin embargo, para algunos objetivos se hace más fácil la búsqueda y selección de indicadores. En este sentido, más fácil. En estos casos se habla de algunos indicadores cualitativos, ya que básicamente se puede hablar de que alguna cualidad de un fenómeno determinado fue incrementada o no, pero ese incremento subjetivo pues dejaría un indicador también subjetivo, entonces no sabríamos específicamente si el logro está cubierto en su mejor medida. Entonces el definir los objetivos verificables para cada objetivo pues se representa en mejor medida, en la medida que sea posible, hacerlo de forma cuantitativa, para tenerlo en cuenta. Los objetivos de un nivel inferior en la lógica vertical pasan a ser los indicadores de los objetivos en el nivel superior. En estos casos, los objetivos operativos pasan a ser indicadores de objetivos estratégicos y los objetivos estratégicos pasan a ser indicadores del cumplimiento de la misión. En este sentido, podríamos hablar que nosotros podríamos tener 4 objetivos estratégicos. Objetivo estratégico 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora bien, por cada objetivo estratégico, yo tengo diferentes objetivos operativos. ¿Ok? Entonces, podemos hacer un número cuadrado aquí y decir que yo tengo 4 objetivos operativos. Objetivos operativos 1, 2, 3 y 4. Nosotros vamos a colocar un indicador, al menos un indicador para los objetivos operativos. ¿Qué llegaría a suceder? Entonces nosotros vamos a medir
y diríamos, el planteamiento que se tiene con los indicadores es para futuro. ¿Por qué para futuro? Porque en el futuro se va a medir si se cumplió o no con el objetivo que se ha hecho preliminarmente en el momento presente que estamos el día de hoy. Entonces, para el futuro, el presente que estamos el día de hoy va a ser un pasado. Entonces, diríamos en el futuro, se cumplió con el objetivo número 1, objetivo operativo, y en su medición diríamos sí en un 100%. Objetivo número 2, sí en un 100%. Objetivo número 3, no se cumplió. Objetivo número 4, sí se cumplió. Entonces, lo que menciona en este cuadrito, que si nosotros tenemos un cumplimiento 3 de 4, básicamente el objetivo estratégico número 1 se cumplió en un 75%, sin necesidad de tener un indicador, sino que estos indicadores dentro de los objetivos operativos son los que ayudan también a medir el nivel superior. Y estos a su vez son los que ayudan a medir el cumplimiento de la misión, que a su vez es esa proyección de futuro que nosotros pretendemos materializar. Eso es lo que quiere dar a entender esta parte, y eso es por ello también es que de acuerdo al modelo, los indicadores van a ir precisamente atribuibles a los objetivos operativos, para que lo recuerden muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a formular un indicador? Pues esto se logra cambiando la redacción de infinitivo, que es como nosotros hemos redactado los objetivos operativos, a pasado. ¿Por qué a pasado? Porque va a venir alguien y lo que va a agarrar es este instrumento y no se va a desviar a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a lo que yo estimaría conveniente, sino que precisamente va a medir lo que este instrumento le diga. Por ejemplo, y aquí nos vamos a ir con un ejemplo un poquito así bien general, pero está en función de solo cambiar la redacción. Un objetivo que nosotros podríamos tener en su acción es fortalecer las capacidades de gestión. Así, entre comillas, porque podríamos ponerlo más específico, pero la idea es de mencionar cómo es que alguien vendría técnicamente a medirlo y que básicamente sería con este indicador. Entonces pasaríamos del infinitivo al pasado como se han fortalecido las capacidades de gestión. Y de repente podríamos colocar un espacio abierto para que en el futuro alguien ponga un sí o un no. Y aquí sería algo bien escueto, porque si tuviéramos una cifra cuantitativa, pues básicamente tendríamos que validar esa cifra y no ir a medir otra cosa nada más que atribuible al objetivo que se ha planteado. Entonces vamos a ver otro ejemplo ahí y esto no existe una forma absoluta de hacerlo porque todo va a depender del objetivo mismo. Vamos a mencionar algunas preguntas indicadoras que están planteadas ahí, que es un indicador válido, pues es decir, mide lo que tiene que medir, pues no debería de redactarse algo diferente a lo que está atribuible al objetivo como tal. ¿Está basado el indicador en un conocimiento profundo del tema de la materia? Pues técnicamente iríamos en la temática directa del objetivo. ¿Cubre el indicador el concepto o solo una parte del mismo? En este sentido, no necesariamente solo se puede hacer un indicador, sino que se pueden hacer varios indicadores en función de las características del objetivo. Así como el indicador que ustedes tienen en sus notas, pues está elaborado en medirlo en 3 partes. Primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. En su promedio total es se aprueba o no se aprueba. Es la recolección y análisis de datos requeridos para el instrumento de medición especificada, factible en el marco de los recursos disponibles. Ahí nos vamos a hacer acompañar porque no solo es poner un sí o un no, sino que esa medida que nosotros vamos a tener debe de estar acompañado con recursos que ayuden a poder validar esa respuesta que se da al individuo que venga a utilizar este instrumento que es un indicador. El indicador independientemente constituye la simple repetición de una actividad o resumen de actividades o la repetición de un objetivo, pues de nada serviría poner 3 indicadores si básicamente van a medir lo mismo.
O yo puedo tener diferentes objetivos que básicamente se pueden medir con un indicador. Puede existir una complejidad de acuerdo al contexto que pueda tener, de acuerdo a la información de cada uno de los planes estratégicos. Aquí hay un ejemplo. Permítame, vamos a mover un poquito acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar aquí. Denme un segundito, por favor. En este ejemplo hay un objetivo que está relacionado a algo general, pero la idea es que ustedes vayan en función de sus objetivos operativos en algo más particular. Aumentar la inserción laboral formal de jóvenes que egresan de un curso de capacitación laboral. ¿Cómo yo puedo medir si realmente este objetivo en un futuro, medir su efectividad? Entonces tendría que descomponer algunos elementos para poder validar qué es lo que voy a medir en manera un poco más preciso. Pues yo lo que quiero ver es la inserción laboral, pero miren, con una característica formal. Por tanto, yo esperaría encontrarme actividad laboral, pero con un contrato de trabajo que me da la característica formal. ¿Okay? Por otro lado, la inserción laboral, ¿de quiénes? ¿De quiénes? En el objetivo menciona que son jóvenes que egresan de un curso de capacitación. Por ende, parte del objetivo está relacionado a un grupo de individuos que son esos jóvenes que forman parte de esa capacitación. Entonces, yo podría manifestar las características de si son o no son jóvenes, porque podría ser alguien que esté allí, no necesariamente es el foco de la temática a la cual está dirigido o está orientado el objetivo. Por otro lado, dentro de lo que yo busco es que esa inserción laboral sea específicamente de individuos que egresen de ese curso laboral. Entonces, para poder medirlo, también voy a validar el tema de quiénes realmente son los que están terminando y en función de ello podría validar qué representación puedo tener de lo que anda buscando el objetivo, que es aumentar esa inserción, o sea, introducirlos en un ámbito laboral, pero que sea formal, para lo cual podría ser un planteamiento como un indicador de la siguiente forma. Aquí no es un no, sino que más bien es un número y no sé qué número va a ser porque es un planteamiento para el futuro, para que alguien venga a revisar la medición de este objetivo. Entonces, yo no sé cuántos jóvenes entre 15 y 24 años con un contrato laboral al término de la práctica laboral sobre una cantidad de individuos, de jóvenes que terminaron la práctica laboral. Entonces, alguien en un futuro va a venir y va a decir, bueno, yo voy a ver que se graduaron, ¿cuántos? No sé, 50 personas de ese curso. ¿Y cuántas personas tienen un contrato de trabajo? Aquí lo podría poner 10. Entonces, mi indicador es que yo tengo, ¿cuánto sería aquí? A partir de, sería un 20%. ¿Okay? Entonces, yo tengo un cumplimiento de un 20% en relación a esa inserción laboral, de acuerdo a todo lo que está relacionado dentro del objetivo. Entonces, básicamente es un planteamiento donde alguien en un futuro va a colocar una cifra específica aquí. Ahora bien, no solo es colocar una cifra, sino también tener referencia de dónde viene esa cifra. Entonces, en este sentido, denme un segundito acá. Vamos a vernos por acá. Vamos a verlos por acá. Denme un segundo. Aquí. Nos vamos a ir a este pequeño cuadro que va a ser el matriz de verificación. Voy a tomar
el mismo objetivo que estaba mostrado en esa lámina, que es aumentar la inserción laboral formal de jóvenes que egresan al curso laboral. Yo podría separar de alguna manera eso que estaba mostrado ahí y básicamente hacer dos indicadores. Uno de ellos en relación, le voy a mostrar acá, en relación a los jóvenes que tienen un contrato formal laboral. Y por otro lado, un indicador del total que terminaron con su práctica o que egresaron como tal, que está de acuerdo al objetivo. Pero aquí vamos a ver una suma de otros elementos que son los medios de verificación. Los medios de verificación es que si alguien en un futuro viene a poner un número acá, ¿okay?, pueda tener evidencia, por eso se llama verificación, del valor que se está colocando para poder medir el objetivo. Entonces, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué podría tener como evidencia yo para poder colocar una cantidad de individuos que ya están trabajando de manera formal? ¿Qué podría ser evidencia para ello? Hacer una retroalimentación de los resultados que se obtuvieron en el descriptor de puesto. Pero eso me puede evidenciar si realmente yo coloco ese 10 ahí. O sea, ¿cómo yo puedo validar de que yo voy a ser el que voy a revisar el cumplimiento y voy a colocar 10 individuos están trabajando? Entonces, el acompañamiento de medios de verificación es una evidencia. ¿Y cuál podría ser una evidencia de decir que esas 10 personas sí están trabajando como tal y de manera formal? La retroalimentación podría ser, yo voy a ir a preguntarles, y sí, me pueden dar retroalimentación, que están cumpliendo funciones, pero eso sería suficiente evidencia para decir que sí, son 10 personas las que están laborando formalmente. ¿O qué podría tener como evidencia? Ajá. ¿Qué podría tener como evidencia? Porque no tiene sentido solo dejar un planteamiento y que alguien venga a poner cualquier nota y decir, uy, sí. Es como que a ustedes les pongan, bueno, póngase una nota ahí al final del periodo. Tiene que existir una evidencia que sea la justificación o evidencia de esa nota que se coloca ahí. Y en este caso, ¿cuál podría ser de individuos que ya estén trabajando? ¿Qué evidencia podrían tener? Como marcar su entrada o su salida, no sé. Se sabe que entraron. Ajá. Puede ser, Dayana, pero evidencia de que estén formalmente trabajando en un lugar. ¿Cuál podría ser esa evidencia? ¿Es correcto un contrato de trabajo? Entonces lo vamos a mostrar por acá. Y sería un registro de contratos de trabajo. Entonces tengo que tener copia de 10 contratos que me diga que realmente son 10 personas las que están laborando como tal. Entonces no solo es colocar un número, sino que fijar alguna evidencia para poder dejar el respaldo como tal. Ahora, en el siguiente, ¿cómo yo puedo colocar cuántas personas son las que terminaron el famoso curso de capacitación laboral? ¿Qué evidencia podría tener para ello? Es correcto. Entonces lo voy a mostrar por acá. Entonces esos diplomas, vamos a poner diplomas o
o certificados de aprobación, diplomas puede ser también. Entonces, ahí ponemos 50, debería tener 50 certificados o 50 diplomas. Entonces, vamos bien. Ahora, a esto, en un planteamiento previo, vamos a poner algo que se le denomina supuestos externos. ¿A qué son referidos los supuestos externos? Pues como un objetivo es una acción a futuro que se pretenda hacer con algo particular y específico, si tiene sus características SMART, entonces se presume, y ahí viene una presunción, de que cuento con ciertos recursos o características necesarias para poder llevarlo a cabo. Entonces se hace un acompañamiento de ello porque imagínense que no tengan ningún certificado, entonces, y alguien en particular tiene asignada, alguien en particular tiene asignado como función el cumplimiento de este objetivo, pero puede él eximirlo en función de que no se le ha brindado los recursos necesarios para poder llegarlo. Cuando hablamos de recursos, no solo es dinero, imagínense probablemente en el tiempo. Diríamos, imagínense que en una de esas capacitaciones, en definitiva, le den un corte y ya no existan, ¿qué le podría decir? Un presupuesto para ello, entonces ya esa persona no podría cumplirlo. Entonces, asume que va a contar con todos esos recursos. Entonces, de alguna manera también se especifican algunos recursos como tales. Entonces, por acá voy a mencionar algunos para que tengan una idea de cuál es la idea que vamos a mostrar ahí. Entonces, la idea es la siguiente. Se mantiene el periodo normal y forma del semestre para el curso. Entonces, el tiempo es que no se va a cortar y que no se va a darle una ruptura. Que la contratación se brinda de manera formal de acuerdo a ley. Entonces, que entraron una empresa donde los contratan como tal. Entonces, si no hicieron la práctica en una empresa donde tienen contratación formal, pues difícilmente se pudiera cumplir con ella. Piénsenlo por ahí. Ahora les voy a dejar un pequeño tiempo con el siguiente objetivo para que ustedes me digan cuál podría llegar a ser un indicador para este segundo. Vamos a ver, les voy a dar unos segunditos para ver si hay alguna propuesta de cómo podría ser ese indicador. Vamos a ver, pues, propuestas. Tenemos el objetivo, ejecutar plan de fortalecimiento de las competencias para todo el personal técnico y administrativo de la empresa. ¿Cuál podría ser un indicador? Cuéntenme a ver. Podría ser la mejora en las evaluaciones de desempeño. Ok, mejora en las evaluaciones de desempeño.
Ok, bien. ¿Quién más? Sergio. Ok. Bien. Vamos, tenemos esas dos ahí. Ahora, vamos a analizar un poquito el foco del objetivo. El objetivo lo que persigue es, ¿qué es lo que persigue? Dígamelo con sus propias palabras, como interpretándolo. ¿Qué es lo que persigue el objetivo? Fortalecer las habilidades de los colaboradores. Ojo, mire, podría ser, y probablemente este objetivo venga de uno más amplio, que sea de fortalecer, si eso fuese, y por eso es bien importante la redacción, lo que persigue el objetivo como tal es ejecutar el plan de fortalecimiento. Y yo sé que está ahí en fortalecimiento, pero lo que vamos a medir precisamente es lo que persigue el objetivo. Una ejecución de un plan que obviamente tiene ese contenido que es importante y relevante, que es el fortalecimiento de las competencias, pero el indicador como tal nos va a medir la acción que se le atribuye al objetivo como tal, que es la ejecución o ejecutar ese plan. Entonces, ¿cómo yo puedo medir ese objetivo? Básicamente decir si el plan está ejecutado o no. Si alguien me dice, es que sí, que la mitad lo hicimos, no, es que el objetivo dice llevarlo a cabo y completarlo, porque esa es una ejecución. Entonces, yo podría hacer varios objetivos que sea uno a mediano plazo y uno final para validar el avance que puede tener. Entonces, ojo, es ahí donde nosotros podríamos perder el foco y es la puerta de entrada de nuestros indicadores. ¿Qué es lo que persigue el objetivo? Y esa palabra, ese verbo en infinitivo es el que nos va a orientar. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos nosotros es saber si se ejecutó o no se ejecutó. Estamos por ahí un poco. Estamos. Dedos por ahí. Ok. Vamos Todo a... claro. Excelente. Un poquito más. Se ejecutó, no se ejecutó el plan, pero el complemento que va relacionado con ello. Ahí tenemos algo. Las competencias para el personal técnico y administrativo. Yo también podría hacerlo tajante, así como que a ustedes los midieran con un solo examen para ver si pasan o no pasan, o descomponerlo para poderlo verlo más parcial. Yo pudiera hacer también una descomposición y validar si se ejecutó o no el plan para el personal técnico y podría separarlo y poner un indicador para decir si se completó el personal administrativo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos como personal podrían tener características diferentes, con un jefe distinto, con presupuestos diferentes, etcétera. Entonces decir que solo lleve a cabo la mitad y decir básicamente un no, pues sería como bien duro. Entonces para flexibilizar con ello, podríamos establecer dos indicadores. ¿Y cómo los podríamos mantener? Pues se los voy a mostrar por acá. Sí. Y lo voy a hacer de diferente forma para que vean que no hay una como... Es que la redacción es absoluta y no necesariamente va a ser así. Permítanme. Ups. Perdón. Vamos a mejorar aquí. Vamos a darle un... Ahí. Creo que ahí la hemos visto. Si ustedes ven, el foco está en el plan de fortalecimiento de las competencias, pero lo que pretende el objetivo es como tal ejecutar ese plan de competencia. Entonces dejamos un espacio para colocar sí o no se ha llevado a tal, se ha ejecutado o no se ha ejecutado. Pero en este caso lo hago uno en particular para el personal técnico y hago otro para el personal administrativo, pero como podrán ver, tiene una redacción un poquito diferente, pero es el mismo fin.
puedo dejar un espacio aquí que va atribuido si se ha ejecutado o no, y menciono, se han ejecutado, puede ser un sí, puede ser un no, el plan de fortalecimiento de las competencias del personal administrativo. Entonces, con un objetivo, yo puedo tener dos indicadores. Y estos indicadores podrían tener características diferentes. Y ahí viene un poquito la versatilidad del foco. Pero aquí no perdamos de vista que la intención del objetivo siempre va a estar directamente con ese verbo en infinitivo. Entonces, por eso es que se evita colocar y porque prácticamente estamos involucrando diferentes objetivos en un solo objetivo, que después se pierde un poco la finalidad que pretende como tal. ¿Estamos por ahí, chicos y chicas? Adelante, Eduardo. Lick, me surgió una duda. Vaya, supongamos Ajá. que el indicador lo podríamos de alguna manera sintetizar como si se hizo la cobertura del personal, porque el plan no se podrá ejecutar si no tenemos o no hemos integrado a los colaboradores en ese plan. O sea, no debería como apuntar de esa manera. Vamos a ver si le entiendo. ¿Qué quiere decir ahí? Que la cobertura sugiere a que ellos están en la disposición, no sé, por ahí, ¿o qué? Sí, porque es que bueno, lo que yo pienso es que el objetivo apunta o sea, aparte de ejecutar el plan, apunta al fortalecimiento de los colaboradores, ¿verdad? Entonces, no debería ser el indicador ver si se integraron al personal, o sea, tanto de técnico como administrativo al plan, o sea, para llevarlo a ejecución. Ok, ahí no sé si estoy mal, pero lo entendería de la siguiente forma. De repente con el indicador, ¿será que yo estoy dejando por fuera el foco del fortalecimiento de las competencias? ¿Lo entendería así, Eduardo? Por ahí. Ok, entonces antes de darle la palabra, vamos a ir cubriendo esta parte. Fíjense que no, ¿por qué? Porque este objetivo viene de otros objetivos. Antes de ejecutar un plan, yo voy a colocar otro objetivo que va a ser en función de probablemente desarrollar un plan, o sea, armar un plan que vaya orientado al fortalecimiento de las competencias en diferentes formas. Entonces, ese va a ser otro objetivo y en el cual yo voy a medir si ese plan como tal tiene todas las características para poder fortalecer esas competencias. Es más, podría tener un indicativo previo en el cual he identificado cuáles son las necesidades para poder fortalecer las competencias. Ahora toma un poquito de sentido también el hecho de que nosotros tenemos objetivos específicos y del cual se desagregan diferentes objetivos operativos. De repente aquí estamos en el objetivo final, donde yo básicamente solo voy a medir si se ha hecho o no se ha realizado el plan como tal. No sé si me logro explicar por ahí, Eduardo. Sí, mucho mejor. A medias, Eduardo. Sí. Bueno, es que ahí vamos, ese es el objetivo, la ejecución del plan. Probablemente antes se han desarrollado más objetivos para poder llegar a esa ejecución. Por ahí, antes de Sergio, creo que nos había levantado la mano Brian. Sí, pero escuchando la explicación, pues me deja un poquito más claro porque pensé que el indicador reflejaría, por ejemplo, desde mi punto y criterio muy personal, pensé que un indicador para ejecutar un plan de fortalecimiento, mi indicador sería la evaluación de los candidatos después de la aplicación, después de haber ejecutado. Entonces, vamos a ver qué tan bueno fue el rendimiento después de haber ejecutado el plan de fortalecimiento. Y un medio de verificación desde mi perspectiva sería un registro de las personas que sí asistieron a ese fortalecimiento de las competencias, un registro, y en base a ese registro yo voy a evaluar a esas personas. Lo entendí así, pero escuchándolo, pues se aleja mucho de lo que pensé.
Ok, no quiere decir, voy a rescatar un poquito, ya le doy la palabra, serio. Voy a rescatar un poquito. No hay una forma absoluta de colocar un indicador. Ahora bien, no nos vamos a perder de cuál es el foco del objetivo, que es si se ha realizado el plan o no. Ahora bien, acuérdense que no solo es colocar un sí o un no. Dentro de ese sí o un no, yo necesito tener evidencia. Y dentro de esa evidencia, yo podría incluir lo que está mencionando usted, Brian. Entonces, ahí es válido, o sea, si tenemos y pretendemos ponerlo. ¿Por qué? Porque yo toda este medios de verificación básicamente los dejo colocados aquí. Entonces, un sí o un no me puede quedar bien escueto, o sea, lo llevo a cabo y le voy a poner un ejemplo y tiene sentido con lo que menciona Brian. Los organismos internacionales tienen un medio de verificación en función de los objetivos que persiguen con la ejecución de los fondos. Y uno de los problemas grandes que tienen es que para poder medirlo, dicen, se han ejecutado todos los fondos y prácticamente están ligados con los objetivos que se persiguen. Entonces, se ejecutaron los fondos y le ponen una flechita y dicen, está bien, sí, se ha ejecutado. Pero el resultado es que se ha ejecutado los fondos, pero no con el fin que se persigue. Entonces, dentro de esa forma de aplicación en los formatos que ellos tienen, pues ya están validando, y les voy a poner un ejemplo como en el caso de Trans 450, hay fondos destinados por parte del BID, que es Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces ellos solo iban validando que los fondos fuesen ejecutados, y como es un banco, pues técnicamente es ¿qué haga con el dinero? Un banco en definitiva esperaría que sea una inversión para que tenga un rendimiento y obviamente logre pagar sus cuotas. Pero como es un banco de desarrollo, pues también el foco, que es bien difícil tener un retribuible, sino que más va relacionado al impacto que tiene con aspectos sociales. Entonces, hoy están cambiando en gran medida la manera de cómo hacen esa evaluación, porque básicamente es con características similares como las que están por acá. Entonces, ahora los indicadores van un poquito más a profundidad con algo que se le denomina de la siguiente manera: el caso de negocio. ¿Cuál es el caso de negocio? Pues que si bien es cierto, los fondos se están gastando, pero que están rindiendo un beneficio como tal. ¿Y dónde se logra el beneficio? En el resultado final de los proyectos. ¿Cuál es el resultado final de los proyectos? La funcionalidad para la cual van destinados los fondos. Entonces ahí hay una vinculación de diferentes indicadores para el fin que se persigue. Entonces por eso digo que no deja de estar alejado, Brian, está bien, pero ¿qué pasa si nosotros nos diluimos en muchas otras cosas relacionadas al fortalecimiento? Podría decir, sí, es que hice 2 capacitaciones y con 2 personas yo lo hice bien y por ahí me quiero escudar. No, el foco es que para que hablemos de un plan como tal, poder desarrollar un plan involucra muchas actividades. Dentro de esas actividades podríamos mencionar identificación de las necesidades. Después de la identificación de las necesidades, formulación de todas las competencias necesarias que vayan referidas a las funciones indicadas. Después, la contratación de quiénes, la contratación de todos los recursos necesarios para poder evaluar. Después, ¿cuál? Podría ser otro objetivo más, que sería la construcción de medios de validar el enriquecimiento de esas competencias que se están dirigidas. Y todo eso integra un plan. Entonces podríamos encontrarnos muchos objetivos y dentro de todos esos objetivos, cada uno con un indicador. Entonces, cada uno de esos objetivos va a tener una acción y dentro de esa acción, todo lo que ustedes están mencionando es válido y es necesario. Y me gusta que tengan ese foco ahí en el cual van atribuido al fin, que también es perceptible en función de cómo muchas cosas no han salido bien, como parte de ese ejemplo de solo medir una parte. Entonces, por ahí, Brian, sí es válido y se puede incorporar en esta parte y podría ser parte del medio de verificación y los vamos a poner ahí como tal.
Entonces, muy buena la contribución. Adelante, Sergio, que estaba ahí en cola. Excelente, Sergio. Sí, sí se puede. Y es ahí donde nosotros existe un poquito el ámbito de, diríamos, la creatividad de poder poner todos los medios en función de una medición. Y como usted lo acaba de decir ahorita, en porcentaje nosotros sí tenemos una forma SMART y nosotros decimos que vamos a hacer eso al final del 2024, por ejemplo, que estamos ahorita finalizando el 2023, yo podría poner un indicador en el cual voy a medir el avance que tengo en esa ejecución en el primer trimestre. Entonces ahí voy a ir evaluando. Entonces eso más bien me ayuda en mejor sentido, igual que en el tema de las notas, de poder ir validando si mi porcentaje de avance, imagínense que solo vaya en un 10%, quiere decir que hay muchas acciones que tengo para poder cumplir con el objetivo. Entonces ahí también se puede poner diferentes indicadores para el mismo objetivo en forma de no solamente de un sí o un no, va a depender de las características del objetivo mismo. Entonces, si yo tengo para el 2024, podría poner en qué porcentaje he ido avanzando primer trimestre, segundo trimestre, tercer y tercer trimestre, por ahí, cada 4 meses, o lo puedo hacer cada 3 meses. Es abierto en función de no perder el siguiente foco, que al final de ese tiempo, y por eso la forma SMART es bien importante, yo mida en su totalidad el objetivo, que su finalidad es se ha o no se ha ejecutado el plan. Entonces, en el 2024, yo diría, y de igual forma, sí o no, pero en gran medida me puede ayudar lo que el aporte ahí de Sergio. ¿Estamos, Sergio? Entonces la respuesta es sí, sí se puede, Sergio. Ok, listo, listo. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos medios de verificación? O sea, evidencia de que realmente sí se ha completado el plan, si se ha ejecutado, si se ha realizado. ¿Qué podría ser? Evidencia. Que por ahí me mencionó algo, Brian, que lo vamos a incorporar aquí. ¿Cuál es la evidencia, Brian, que podríamos tener para validar si el plan se ha ejecutado como tal? Aparte de los registros que mencioné que deben de hacer, también podríamos hacer una comparación de los resultados anteriores y los actuales. Ese sería un medio de verificación que va a determinar si el plan ha surtido efecto o no. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Evidencia. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Un registro financiero, aplicar un taller de fortalecimiento requiere fondos, entonces tengo que mostrar con evidencias cuánto destiné y facturación podría ser. Correcto, sí, es válido. Si hay un presupuesto y el presupuesto no se ha tocado, técnicamente no se ha hecho mucho o nada, ¿verdad? Y es más, si hay un presupuesto y el dinero está dormido, no está funcionando para su fin. Bien, bien. ¿Qué más? Pueden ser muchas cosas más. Las evaluaciones, per se, correcto. Eso puede ser posible, evidencia. Estamos en foco de competencia y llevo un plan en el cual se está ejecutando, entonces si tengo evaluaciones de exámenes de cosas nuevas que están aprendiendo en la parte técnica, pues entonces me sirve de evidencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi amiga Ángela, ya días no la escucho. Yo sí le escucho, ingeniero.
Sí, ya Díaz no participa. Pero aquí estoy. Ok. ¿Quién más? Bueno, vamos a mostrar algunas entre muchas cosas más. Y no quiere decir que sean las únicas. Entonces vamos a mostrar ahí. Darle un poquito de ajuste aquí. Y podríamos mencionar los resultados de esa retroalimentación de las capacitaciones. Básicamente es si se han culminado, si se han terminado. El análisis de desempeño de las capacitaciones, creo que más o menos un poquito ligado a lo comprendido ahí con Brian. Per se, si es algo formal, pues tener un certificado. Evidencia puede ser fotografías del antes, durante y también después, entrevistas de esos resultados en función de los conocimientos, muchas otras cosas que podríamos mostrar y podrían ser parte del argumento que va atribuible a esa medición que nosotros podríamos manifestar. De igual forma, así como nos mencionó Sergio, si es de manera porcentual, las características necesarias que vengan a involucrar ese porcentaje, como válido con lo que nos dijo Brian, qué porcentaje del presupuesto ya se ha ido ejecutando y se puede ir atribuyendo a ese avance y la congruencia de cómo se van utilizando los recursos como tal. Ahora, ¿qué supuestos podrían ser aquí importante mencionar? Y nuevamente reitero, cuando hablamos de supuesto es una preposición acerca de recursos que son importantes tenerlos a disposición y que están actualmente a disposición y que en un futuro deberían de estar ahí disponibles. ¿Cuál podría ser? Ideas. El primordial que siempre va a ir ligado es si la empresa cuenta con el presupuesto. Y número 2, si se cuenta con los especialistas capacitados para que den la capacitación de fortalecimiento. Excelente. Muy bien. Si no tenemos un presupuesto, pues, ¿cómo contratamos a alguien para que capacite? ¿Tenemos recursos internos? Sí, pero también necesitamos ese presupuesto para el lugar donde se va a hacer, de repente sesiones extendidas, necesitamos alimentación, entre muchas otras cosas más. Especialistas, dependiendo de los temas, también es necesario si contamos con ellos, porque probablemente son temas muy específicos y de repente no hay o no están disponibles en el momento donde se han ligado en la planificación. Y aquí también podríamos tener un poquito de sentido mente en la orientación de la combinación de los diferentes objetivos operativos relacionadas a una temática en particular que termina siendo muy importante para la organización, que en su escalada sería un objetivo estratégico y en este sentido, pues que previamente para un plan como tal, tener consideraciones en función de que se mantengan y que tengan un fin adecuado particular. Entonces vamos a mostrar algunos aquí. Vamos a ajustar un poquito ahí. Imaginen, un recurso es la disponibilidad de tiempo. Es personal técnico, administrativo. Imagínense que tengan un jefe que no se ajuste a esa planificación y diga que por las ejecuciones, por las operaciones que tenemos, nunca pueden. Entonces, no va a ser culpa de alguien que tenga asignado este objetivo si ese personal nunca se le asigna el tiempo ajustado a un plan para poder llevarlo a cabo. Entonces, sería parte de un espacio en el mismo. El presupuesto, como nos mencionó Brian, y podríamos tener más. Y miren, algo importante para tener una otra idea también, se mantiene con una rotación mínima de personal, porque imagínense que sea una capacitación de fortalecimiento de competencias que sea sumativa y nosotros estamos en el tercer trimestre y ya no hay ninguno de los individuos que estuvieron en la primera capacitación, segunda capacitación y en temas más específicos solo tenemos personal nuevo, entonces probablemente el fin que persigue de alguna manera el objetivo en la ejecución de su plan se perdería, pero sería algo que podría eximir al individuo que tiene asignado
ese objetivo porque que tenga una rotación en esos departamentos ya sale de sus manos. Entonces, se supone que el personal se va a mantener porque es parte de la idea de incrementar conocimiento en los individuos que son el ADN de las organizaciones. Entonces, puntos suspensivos puedo dejar porque no hay un número, no hay un límite y todo depende de las características, cómo se pueden interrelacionar en el enfoque de los objetivos, tal así como el aporte que nos dio Brian, Eduardo, entre muchos más que se pueden poner en pensamiento, así como Sergio, ¿se podrá o no se podrá? Tiene la flexibilidad, pero la idea es que estén ligados y es una matriz, porque a partir del objetivo nosotros tenemos un instrumento que alguien pues no va a venir escuetamente a decir algo que yo tengo una percepción diferente a lo que se hizo antes, sino específicamente que tenga un pensamiento de un objetivo con un fin que está relacionado con otros objetivos y que precisamente pueda medir algo específico con ello y que tenga evidencia como tal, que soporte para evitar todas las incongruencias que pueden existir entre los que lo están ejecutando versus el que lo está midiendo. Y una característica de muchos recursos que se deben mantener a disposición para que todo funcione con ellos. Ahora, pregunta, mis amigos, esto es lo que nosotros vamos a hacer con dos cosas. Primero, con el caso DHL, que es algo relativamente simple, diríamos, porque solo lo van a hacer para los mismos objetivos que se hicieron en el mismo caso y trazar de cada uno de los objetivos estas partes que son indicadores, medios de verificación y supuestos externos. Preguntas. Para el informe le vamos a hacer, o sea, para nuestro proyecto le vamos a hacer la matriz de verificación a todos los objetivos operativos que nosotros plasmamos, que eran un total de 5, si no mal lo recuerdo. Sí, Brian, a todos los objetivos operativos, y lo dudo que sean solo 5. Y le digo por qué lo dudo. ¿Cuántos objetivos estratégicos? ¿Cuántos objetivos son 4? Y de cada objetivo estratégico, ¿cuántos objetivos operativos tienen? Son 5, serían 20 en su totalidad. Correcto. Ahí cumplimos con toda la matriz de todos los objetivos. Y por lo general, esos objetivos se le asignan a ciertas personas en una función y van a ser medidos específicamente con esos indicadores. Entonces es así como funcionan los KPIs en las empresas. Listo, perfecto, licenciado. Excelente, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Por ahí, deditos. Es que estoy en varias pantallas. Bien. Ok, entonces, les dejo carpeta del tercer parcial. ¿Qué recursos? Bueno, de esta presentación. Es el Excelito que les mostré. Ahorita se los monto ahí y les queda disponible, que tiene 2 hojitas, acuérdense. Uno es el cronograma en el tiempo y los lineamientos que van en alusión a la presentación, como las características que deberían de tener. Y el caso de HL queda ahí, o sea, leer en su forma, y al final lo que muestra ahí es que solo le pide los indicadores de los objetivos que ustedes mismos hicieron en el primer caso. Entonces le pide 2 indicadores por cada uno, medios de verificación, y es nada más para tener una idea como de un formato de lo que está aquí, llevarlo a lo que mencionó Brian allá. Y pueden validar instrucciones en el tiempo también, de acuerdo al cronograma, en la sección de tareas. Tarea 1, diríamos, caso de HL,
a más tardar el viernes de esta semana que viene. El sábado nosotros nos vamos a ver en la medida de las necesidades y las preguntas que puedan existir antes de entregar su trabajo final. Trabajo final se entrega informe a más tardar el jueves de la siguiente semana y el sábado pues nosotros nos vamos a encontrar aquí para la presentación con los lineamientos que ya mencionamos y que va a ser su evaluación final. ¿Congruentes ahí, ligados en todo, o hay alguna duda en la forma o en algo que pueda ser de utilidad en este momento que estamos todos juntos? Todo claro, licenciado. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, me despido de ustedes y tal vez podemos ahí, Sergio, pasar la grabación ahí, el enlace, algo. Excelente, y yo lo dejo ahí a disposición porque veo que hubo un quórum bien pequeño, entonces toca que cuando le digan qué vamos a hacer, como que por medio de un audio está bien complicadito, ¿verdad? Pero bueno, esperamos tener un buen final. Bueno, me despido de ustedes entonces. Feliz fin de semana y quedo a sus órdenes.